De pronto alguna retroalimentación. Vamos a ir Sí, mirando. profe, como para entrar en materia. Como para volver a acordarse que estudiamos gestión empresarial, ¿sí? Como para volvernos a acordar que era, dijo alguien, ¿en qué diablo me matriculé? Y nos quedamos por aquí. Ojalá no se asuste, Margie. Lo hemos iniciado como tal, pero vamos a hacer un repaso así, grosso modo, para volver a... ¿sí? Entonces, les decía anteriormente que el análisis situacional es tan importante al momento de iniciar, o sea, de emprender o de analizar cualquier negocio, porque siempre me permite saber e identificarme como un miembro más de un mercado, ¿sí? El mercado siempre está compuesto tanto de oferentes, es decir, la competencia, como de clientes, que sería la demanda, ¿sí? Es importante estudiar los dos, pues todo lo que es análisis situacional, porque me va a permitir ubicar a la empresa y saber qué estrategias debo tomar según el comportamiento del mercado, ¿sí? Según las variables que afecten al mercado, según los factores externos, que eso hace parte del análisis situacional, factores que la misma empresa no tiene control sobre ellos y por ende debe estar pendiente de cómo esos factores externos van a influir en las decisiones, empresariales, en el quehacer empresarial, ¿sí? Les hablaba de un análisis PES, que es un análisis que son las siglas del análisis político, económico, social, cultural, tecnológico, y ahora pues se llama, o también le atribuyen dos más, que es la del económico y el legal, entonces se llamaría no PEST, sino PESTEL, ¿sí? Y hablamos así, grosso modo, que lo político tiene que ver con desde la estabilidad del gobierno, desde la estructura, la tributación, ¿sí? A la misma dinámica de la fuerza política, ¿sí? La fuerza política, ay, ya me estás respondiendo, Liz. La misma fuerza política puede hacer que un país se vea sólido para invertir, como por ejemplo Suiza, o un país se vea débil y ahuyente la inversión extranjera, como de pronto en este momento Venezuela, ¿sí? A nivel económico también, porque es económicamente débil, suele no dar confianza al inversionista, ¿sí? No suele dar confianza al inversionista, aunque allí uno podría decir hay oportunidades de crecimiento, sin embargo los inversionistas suelen ser muy celosos en poner dinero de pronto en una economía que no está rendiendo. Lo social y cultural tiene todo que ver con el comportamiento humano, entonces a veces el empresario o el gerente tiene que volverse antropólogo, psicólogo para entender todas las dinámicas sociales también, porque hay momentos donde un producto no encaja con el perfil cultural de un mercado, entonces puede que sencillamente fracase por no tener en cuenta una variable como esa. Y lo tecnológico, también con el tiempo, lo tecnológico en este momento, pues sabemos y hemos visto en las revoluciones industriales que lo tecnológico avanza cada vez a un ritmo mayor que el del que las empresas se pueden adaptar, de lo que el mercado se puede adaptar, pero también todas las empresas deben tener un análisis, un momento, por WhatsApp o por llamada. Todas las empresas deben tener un análisis de la tecnología en cada tiempo, ¿sí? Porque han habido empresas en la historia que tienen una innovación tecnológica muy buena, pero digamos que ese producto, ese servicio estaba muy adelantado a su tiempo y sencillamente el mercado no lo recibió. Y ese es el caso en primera instancia para las impresoras 3D, que en el primer momento en que surgieron realmente no tuvo la acogida que se esperaba, ¿sí? Aunque era algo, y ustedes se imaginan, es algo que revolucionó. Por medio de la impresión 3D se pueden hacer productos a gran escala, pueden haber pues muchas cosas, pero en el primer momento que se lanzó,
o el creador realmente de esa impresora no tuvo la acogida y por ende en su momento no, ese producto no fue aceptado en el mercado. Ya en estos momentos es más aceptado, ¿sí? Y hay productos como tal también que pudieron haber sido muy buenos, pero ya estaban, digamos, pasados de su momento ideal en el tiempo, ¿sí? Segundo voy a llamar a Liz. Buenas noches, Libis. ¿Libis? Buenas noches, sí, profesora. Listo, ¿me escuchas ahí bien? Seguro, pero sí, bien. Creo que estoy tratando de que se mejor la señal. Listo, igual la clase queda grabada y yo la subo a Classroom para todos, ¿sí? Que en algún momento de pronto se les vaya el internet, la clase va a quedar guardada y grabada y guardada allí en Classroom, pues en algún otro momento puedan acceder, ¿listo? Bueno, entonces estaba haciendo un repaso de lo que fue la sesión anterior, y les decía que es muy importante para toda empresa hacer un análisis de contexto. Ese análisis de contexto, pues lo llamamos PESTEL, que son las siglas de lo que son político, económico, sociocultural, tecnológico y ahora ecológico y legal, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, todavía hay una lucha legal en Colombia por lo que tiene que ver con Uber, ¿sí? Porque aquí en Colombia ese tipo de negocios no están como tal, no tienen un marco legal, ¿sí? Entonces, como no hay un marco legal y se supone que quien debería vigilar este tipo de empresas sería el Ministerio de Transporte, pero entonces en este momento lo tienen en competencia el Ministerio, en las MITIC, ¿sí? El Ministerio de Tecnología. Entonces hay un vacío legal, por eso es que toda esta empresa ha tenido un problema en Colombia en cuanto a operaciones, porque en primer lugar no hay un marco legal que le permita como de dónde agarrarse y decir es que somos legales, porque nos vigila, por ejemplo, como los bancos, la superfinanciera, o como a las entidades EPS nos vigilan el MinSalud, ¿sí? En estos momentos ellos todavía no están a competencia de nadie, y en segundo lugar, pues la cultura en Colombia está chocando con esa empresa. Entonces, es muy importante para toda empresa cuando entra a un mercado, independientemente de que ya exista, hacer ese análisis situacional o ese análisis PES, ¿sí? Eso por un lado. Les hablaba de... Profe, qué pena, tengo una pregunta. ¿Sí, señora? En el caso del ejemplo que usted está poniendo, por ejemplo, cuando una empresa ya está bien posicionada, por decir, en el país de origen y quiere entrar a otro país, ¿él debe pedir permiso al país para entrar o solo puede posicionarse y ya? Muy buena pregunta. Y decir, ¿tiene que pedir permiso? Pues sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la mayoría de países pues hay acuerdos comerciales, entonces ahí vienen los TLCs, los tratados de libre comercio, y vienen los acuerdos de cooperación internacional, allí viene, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, que ya es toda una alianza, toda una comunidad económica, ¿sí? Donde ya se supone que ahí ya hay un marco legal que rige a las empresas que están en ese sector. Entonces, por ejemplo, una empresa colombiana puede entrar, entre comillas, libremente a Perú, a Venezuela, bueno, a Venezuela en este momento no, la Comunidad Andina de Naciones, está Perú, Bolivia, Ecuador, ¿sí? Y a Chile pues por la Alianza del Pacífico. Entonces, hay un marco legal, pero cuando se refiere a pedir permiso, lo que debe hacer es un análisis PES. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, el país me puede decir, venga, bien pueda Coca-Cola, entre, ¿sí? Y haga inversión extranjera aquí en este país, pero por ejemplo, como Bolivia, la tendencia de consumo, es decir, la cultura no lo permite. Entonces, en Bolivia es uno de los países donde la Coca-Cola no tiene como tal esa fuerza que tienen los demás países, ¿sí? Y eso es bastante importante. Entonces, más que un permiso, porque ya existen marcos legales, cada empresa debe adaptarse
En primero a la tributación de cada país, ¿sí? Y en segundo lugar, a las reglas a cada constitución, ¿sí? A cada constitución y más que todo en la parte comercial, ¿sí? Entonces el Estatuto de Comercio de cada país. En cuanto cumpla todo esto... toca tener en cuenta en qué países tiene alianzas, por ejemplo, en los acuerdos, con quién países tiene los acuerdos para poder así entrar con mayor facilidad. Sí, señora. En este momento, de pronto, si Colombia quiere, claro, y eso también en el nivel de injerencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ninguna empresa necesita un permiso como tal, un permiso para llegar y exportar a otro país aunque no tenga acuerdos. Si tiene acuerdos, mucho más fácil. Si no lo tiene, digamos, necesita una serie de requisitos más que permisos, pero de hacerlo lo puede hacer. Pero, por ejemplo, una exportación es una venta al exterior y ya. Pero si yo quiero como tal que mi empresa llegue y se ubique, eso ya es inversión, eso ya sería, sí, abrir otra casa matriz, entonces sí requiere otras licencias. Pero ya son más que de comercio, sería más, por ejemplo, no sé, las licencias de subsuelo. Por ejemplo, yo voy a ubicar una fábrica en este lugar, entonces tengo que hacer los estudios pertinentes para saber si en ese lugar puedo, si la curaduría me permite, si ese es un lugar, si me hago entender. Entonces, es de tener en cuenta todo el contexto de ese país, que es un país, no es mi país de origen, es decir, no es el mercado que yo domino, en caso de una empresa extranjera, por ejemplo, ¿sí? Listo, señora. Bueno, también así para de pronto recordar, es muy importante, por ejemplo, en estos momentos, cualquier empresa que quiera, no sé, ir a Europa, va a tener que tener en cuenta lo que es el aspecto económico. Sí, porque en este momento la economía en Europa pues no está muy bien. No podríamos decir que nosotros estamos mejor, pero si siempre se miraba a Europa como el referente o como un referente económico, pues en este momento no es así. Entonces, esos análisis, el análisis PES, es muy importante hacerlo periódicamente. ¿Por qué? Porque estas dinámicas, estas fuerzas siempre se van, sí, son dinámicas, entonces siempre van a estar cambiando. Si bien es cierto, Europa tuvo un apogeo muy bueno hace unos años, pues en este momento, por ejemplo, ya Italia no es lo que era anteriormente, ¿sí? De otra parte, ni siquiera Francia es lo que era anteriormente, ¿sí? España, ¿sí? Entonces es muy importante siempre hacer un análisis situacional, un análisis PES en todo momento. Y las empresas, cuando van a hacer cualquier tipo de decisiones en cualquier momento, deben estar monitoreando su ambiente, su mercado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en lo político ha cambiado Colombia desde el año pasado ya ciertas veces, ¿sí? En la tributación, ya por allí, nuestro ministro Carrasquilla ya básicamente está haciendo una antesala a una nueva reforma tributaria, ¿sí? Entonces, Colombia, por ejemplo, es un país que cambia en cuanto a la tributación muy frecuentemente. Y es algo que cada empresa debe estar monitoreando. Al igual que el crecimiento económico, al igual que todas estas fuerzas que aquí les estoy enunciando. Sí, eso como así, grosso modo, para recordar el tema anterior. Les hablaba del contexto, y el contexto siempre vamos a tener una visión de cuello de botella, es decir, siempre vamos a ir de lo macro a lo micro, tomando en cuenta mi punto de referencia. Es decir, si mi empresa es local, es en Barranca Bermeja, lo micro va a ser Barranca Bermeja, ¿sí? Lo regional va a ser, por ejemplo, no sé, el Magdalena Medio, Santander, y lo macro va a ser a nivel nacional, Latinoamérica, ¿sí? Siempre es importante ubicarme el punto de referencia para saber cómo debe ser mi cuello de botella al momento de hacer el análisis de contexto. Habíamos hablado de las 5 fuerzas, bueno, perdón, de la estructura del comportamiento de la competencia, con Porter, y esto no es más y nada menos que las barreras que tiene una empresa para entrar, para salir y para desenvolverse, ¿sí?
Entonces las fuerzas tienen negociaciones con proveedores y depende del poder de negociación que tenga cada uno. Si tiene altas barreras de entrada, quiere decir que es poco probable que haya nuevos competidores. Es decir, y ahí le poníamos el ejemplo de la electrificadora, de las redes de telecomunicaciones. Es muy difícil que se abra, por ejemplo, aquí en Colombia, otra nueva red de telecomunicaciones. ¿Ustedes recuerdan cuando ingresó Hola? ¿Se acuerdan de Hola? No, profe. No recuerdo esa. Yo creo que si permítanme un segundo les voy a... Sí, Yo le digo hola. hola. Espérenme. Un segundo les quiero mostrar. Yo sé que se acuerdan. Hola. Sí, yo sí me acuerdo. De pronto la ven y se Cuéntenos, acuerdan más. Dayana. De hola, no me acuerdo de eso. ¿Ahora sí se acuerdan? Es esta. Ah, sí. Ah, sí, claro, profe. Ya entramos en materia. Es que viendo siempre va a ser... Pero eso no Sí, duró sí. mucho. Exacto. ¿O sí? Esa era como Ay. el tiempo de las tarjeticas que uno raspaba y... Esa era, ¿no? Sí. Uno raspaba las tarjeticas para sacar saldo. Raspa y Exacto. gane. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando una empresa no hace un análisis lo suficientemente estructurado para identificar si yo puedo atender ese mercado, si yo puedo tener allí potencial de crecimiento, sencillamente puedo irme a aventurar y más por ejemplo, en un sector como las telecomunicaciones que tienen tantas barreras de entrada, tantas, ¿sí? Por ejemplo, ellos necesitaban, pues ya no, queda sin tiempo. Por favor, me recuerdan, alguien me avisa cuando falta un minuto. En Colombia, por ejemplo, se necesitan unos permisos, unas licencias para tener acceso a las telecomunicaciones, es decir, para yo ser una empresa de telecomunicaciones necesitan permisos especiales. También se necesitan la reinfraestructura, la gran reinfraestructura, que son las redes de cableado, de conexión, ¿sí? Que en este momento pues las tiene repartidas Movistar y Claro, ¿sí? Entonces, que una empresa diga voy a entrar desde cero significa que necesita primero permisos para construir redes, después un gran músculo financiero para construir estas grandes redes, mirar estudios de suelo para saber dónde la puede ubicar y ponerlas suficientes para que la empresa tenga cobertura de señal en muchas partes. Si yo solamente me encargo de hacer una, pues digamos, la empresa solamente va a tener cobertura, por ejemplo, aquí en Santander. ¿Y a quién le sirve que su SIM card solamente le sirva en Santander? ¿Sí? Entonces, eso hace que hayan unas altas barreras de entrada. Por ende, estos nuevos competidores son muy pocos o realmente es muy poco probable, ¿sí? Porque hay altas barreras de entrada. Lo otro, si hay productos sustitutos, entonces, aunque en las telecomunicaciones es muy, muy raro, pero por ejemplo, un producto sustituto, aquí a veces son los planes de Avantel, ¿sí? Que no es como tal telefonía móvil, pero ofrece servicios de comunicación, ¿sí? Entonces, todo este análisis es muy importante para determinar si yo debería entrar, no debería entrar, o cómo me mantengo, porque eso también va cambiando con el tiempo, ¿sí? Si yo en este momento, por ejemplo, y más que todo en esta área de los productos sustitutos, si yo me enfoco que yo soy una productora de televisión, solo de televisión, pues yo no me voy a preocupar de pronto por el cine, ¿sí? Porque mi competencia sea el cine. Pero si yo en este momento me pongo a ver, realmente las personas cuando ven televisión o cine, ¿qué necesidad están satisfaciendo? ¿Necesidad de qué? Entretenimiento. Ok. Y si es entretenimiento, yo tengo muchas opciones. Yo puedo ir o a cine, puedo ir a comer, puedo ir a, no sé, a un parque temático, puedo ir incluso al zoológico, puedo ir a muchas partes. Entonces, en este momento, mi competencia no es solamente quedarme en casa en televisión o ir a cine. La competencia son planes
para pasar el tiempo. ¿Me estoy haciendo entender? Y si yo dejo eso por fuera de la ecuación, pues puedo caer en el error del que ha caído muchas de las empresas de entretenimiento, de ignorar el potencial de Netflix, ¿sí? Netflix anteriormente no produce cine, no producía novelas, y ahora lo hace. Porque son servicios, son empresas disruptivas que entran a mercados a robar mercados. Es decir, su potencial su segmento o su negocio solamente era distribución de contenidos de streaming, vía streaming. Es decir, alquilaba películas o compraba los derechos de películas que ya estaban hechas, ¿sí? Y las proyectaba por medio de una membresía, ¿sí? Ese era su negocio. Pero a medida que se ha ido expandiendo, ha ido desplazando productoras, por ejemplo, en cuanto a televisión. Ha ido desplazando, y poco a poco también le está robando mercado a Hollywood, ¿sí? Porque también produce desde novelas, produce películas, ¿sí? Entonces, en este momento es algo que no se está teniendo, o bueno, que las empresas en el momento que debieron tenerlo en cuenta, no lo tuvieron en cuenta. Y por eso en este momento le han robado mercado. Y en tiempos como estos, ¿quién va a cine? ¿Cierto? Nadie, En este puro momento, Netflix. ¿quién es el que podría estar como rey en el mercado? Netflix. Sí, Netflix, Okay. HBO, Entonces, si ustedes se dan cuenta, el análisis de la competencia no es solamente mi competencia inmediata en este momento, sino también es un análisis de productos o servicios sustitutos en la medida del tiempo. Y eso es muy importante para tenerlo en cuenta siempre, ¿sí? Le hablaba por ahí, grosso modo, de algo que eran las ventajas competitivas y por qué, pues, no todos siempre alcanzan ventajas competitivas. Y es que yo puedo tener 3 enfoques para tener una ventaja competitiva. Puedo tener un liderazgo en costos, quiere decir que yo soy el que más económico lo dejo en el mercado. Y económico es, yo tengo un liderazgo en costos, es decir, mis costos son tan bajitos respecto a la competencia que yo puedo dejar el precio muy bajo, y digamos el mercado que quiero atender me va a preferir porque soy el más económico, ¿sí? El liderazgo en costos es arriesgado. Es arriesgado porque, primero, hay una concepción, si bien es cierto, hay mercados, es decir, hay personas que prefieren los productos económicos, pero también hay una mala fama respecto a los productos económicos, ¿sí? ¿Qué es lo otro? No es tan sostenible, porque en el momento, si mi liderazgo es en costos, es decir, si mi estrategia va a ser solamente precios bajos, puede haber un momento en que la tecnología, la automatización u otro haga lo mismo que yo hago. Y si hace lo mismo que yo hago, es decir, solamente produce eficientemente para bajar costos, puede que otra empresa lo alcance, y si iguala mis costos, se pierde la diferencia. Es decir, ya no habría a dónde escoger y puede que mis clientes se vayan con otro, ¿sí? Esa es la desventaja del liderazgo en costos, pero de que es una estrategia, lo es, ¿sí? Y muy importante, también lo es, ¿sí? Por ejemplo, la estrategia de IKEA es el liderazgo en costos. ¿Por qué? Porque ellos venden lo que son muebles o estructuras para el hogar de diseño, pero las más económicas del mercado. Es decir, ellos producen muebles funcionales que la misma persona pueda armar y desarmar sin necesidad de ser ingeniero, muy económicos, ¿sí? Muy económicos. Ahora, eso tiene, digamos, en el momento en que ellos se dieron cuenta que otra empresa podía producir a bajo costo, a ellos les tocó empezar a diferenciarse. ¿Y qué es esa diferenciación que ellos tienen en ese momento? El diseño. Es decir, ustedes ven unos muebles de IKEA y pues no se ven muebles baratos, ¿sí? Sin embargo, tienen un promedio en precio, ya no son los más baratos, pero tienen una relación costo-beneficio que a los clientes les parece muy interesante. Y en cuanto a enfoque, es que satisface algo más que simplemente la necesidad para la cual fue creada. Por ejemplo,
Si uno tiene sed, hay muchas formas de suplir esa necesidad. Yo puedo tomar agua, puedo comprar gaseosa, puedo comprar un jugo, puedo tomar agua panela, puedo, sí, ¿cómo se llama? Un hidratante, no, ¿cómo se llama esto? Un Sunti. Un Sonti, sí, pero esto es energizante, perdón, un energizante. Ah, Hay muchas opciones para cubrir esa necesidad. Pero si ustedes, por ejemplo, o si han visto Coca-Cola, hay momentos en que saca promociones, no mentira, fue puesto uno, como una gota para, cada gota cuenta, ¿cuál era? Espérenme, ¿cuál era esa estrategia? Ah, sacaban un producto al mercado enganchado a algo emocional, que era a la fundación. Entonces, no sé si ustedes alcanzaron a ver que una promoción que decía cada gota cuenta, eso es de Oasis, ya que me acuerdo. Oasis, que decía que el 20%, no sé tanto por ciento de cada botella que uno compraba era donado a la fundación para escuelas a niños pobres. Sí. Eso mueve fibras emocionales. Como mueve fibras emocionales, la persona ya no compra simplemente por saciar su sed, sino compra, es por aportar a una fundación. ¿Sí? Entonces nos queda menos de un minuto, voy a cortar y nuevamente vuelvo a llamar, ¿sí? Estén pendientes, por favor. listo.